autobús de transporte Sultana salió a las 2 de la mañana del municipio de San Antonio, Suchitepeques, y se dirigía hacia Senmasur. Recogió a varios pasajeros en el camino. La mayoría de ellos eran personas que trabajaban en la ciudad de Guatemala. De pronto sucedió lo inesperado. A la altura del kilómetro 70 de la carretera al Pacífico, el conductor de la unidad de transporte colectivo intentó acelerar su marcha, pero los dos carriles de la vía estaban ocupados por dos vehículos que transitaban a una velocidad moderada. Al no poder pasar, el conductor del bus decidió invadir la vía contraria para rebasar a los automóviles. Sin embargo, colisionó de frente contra un tráiler. El impacto fue tan fuerte que 4 personas resultaron fallecidas de forma inmediata, entre ellas el conductor del tráiler, identificado como Magdaleno Chávez, de 62 años de edad. También perdieron la vida Everotomiel Soto, de 42 años, piloto del autobús, y su hijo José Daniel Uriza, de 18 años, que trabajaba como ayudante. Una cuarta víctima no identificada que viajaba como pasajero murió entre los hierros retorcidos. Además, 21 personas lesionadas fueron trasladadas a diversos centros asistenciales. Fue ardua la labor de los cuerpos de socorro para trasladar a más de 20 personas hacia los centros asistenciales del departamento de Escuintla. Posteriormente se utiliza equipo hidráulico para extraer a las víctimas mortales de este percance. Posteriormente el cuerpo de bomberos voluntarios y también pues algunas ambulancias de la municipalidad del sector trasladan hacia los centros asistenciales a más de 21 personas lesionadas. La escena del accidente ocupó los 4 carriles de la ruta al Pacífico. Durante varias horas los rescatistas estuvieron trabajando para extraer los cuerpos de los fallecidos que se encontraban entre los hierros retorcidos. Algunos sobrevivientes manifestaron su temor y agradecimiento tras haberse salvado de morir. Ya durmiendo, me acuerdo que comenzó a zigzaguear y se oyó el bombazo. Después ya devanándolos debajo del sillón, va usted, devanándolos. Yo estoy aquí, que mis pertenencias están ahí. Hay esperanza de que las haya, va usted. O ya viene mi esposa a traer y estoy tranquilo, ¿va? Me siento tranquilo, o sea, que tengo hinchada la canilla, la boca sí me perjudica, pero primero Dios salimos, Dios lo guarda a uno. El tránsito vehicular estuvo varado durante más de 5 horas. Transportistas que se dirigían a los departamentos del sur y al departamento de Guatemala se vieron afectados por la paralización que se dio. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hacia la morgue del INASIF. De los 4 fallecidos, 1 no fue identificado. Y uno se pregunta cuando mira esto, porque es una verdadera tragedia, ¿y los reductores de velocidad qué? Y ya lo hemos analizado, y usted no nos dejará mentir. Sandy, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Esto era algo que tenía que implementarse desde el año 2012, que se le fue dando prórroga, 2019, 2020. Seguimos sin esos reductores de velocidad como algo obligatorio, y mira las tragedias. Una cosa sí te digo, el transporte pesado sí tenía reductor de velocidad, me refiero al tráiler, a 80 kilómetros por hora. Pero cuando vemos la magnitud de esa colisión, pues si el tráiler ya 80 kilómetros por hora causa un daño muy fuerte, quiere decir que el bus a cuánto tenía que venir para que impactando de frente causara esta cuestión. Una cosa lamentable. Sí, Julio, mira, estos buses en varias ocasiones, de hecho aquí en la televisión guatemalteca, se han hecho reportajes donde se le ha dado seguimiento a estas unidades y ni siquiera un vehículo los puede alcanzar a esas velocidades, imagínate. Cuesta alcanzarlos, entonces, es cierto. Es complicado, pero aquí el punto es, ¿será acaso que solo un reductor de velocidad puede evitar accidentes de tránsito? Porque pareciera que no. El transporte pesado tenía el reductor de velocidad, la unidad del transporte colectivo no lo tenía, pero al parecer, según las versiones que se tienen preliminares, el que cometió la imprudencia fue el bus. Que rebasó y entonces viene el transporte pesado y ya no lo pudo esquivar. Son imprudencias al final que te diría que ocasionan pérdidas humanas, pérdidas materiales. Entonces vemos que evitar accidentes de tránsito o reducir los casos quiere un poco más de colocar reductores de velocidad. Pero colocarlos en todas las unidades también es un punto.
de Sí, los muchos que se deben de tomar en cuenta. Es que esto tiene que ser obligatorio, es decir, aquí ya no hay excusas, esto es cuestión de vida o muerte. Hoy por hoy, no solo en el mundo, pero sobre todo en Guatemala, estamos viendo cómo el tema de la violencia nos tiene de rodillas, pero el tema de los accidentes viales es una cosa terrible, ¿no? En función de que se han constituido en la segunda causa de muerte a nivel nacional y no hacemos nada. Y no es solo los reductores de velocidad, es realmente saber a quién se le está dando un transporte de estos, un transporte pesado, ya sea para carga o para personas. Personas que certificadamente de verdad tengan la experiencia para hacerlo, personas que sean responsables para estar al frente de ese volante. Y también se necesitan los controles, las vigilancias, los operativos pertinentes a lo largo de las rutas, a lo largo de las carreteras para verificar esta cuestión. Claro. Y cuando alguien incumpla en la infracción a la velocidad, aplicar las multas más fuertes que puedan existir. Solo así vamos a lograr cambiar esta situación. Si no, las carreteras seguirán siendo esa ruleta rusa de la muerte. Exactamente. Y ya que tratas este punto, Julio, yo quisiera que diéramos a conocer otros datos, porque transportistas tienen también alternativas. Han propuesto el hecho de que más que colocar un reductor de velocidad, se puedan implementar otras medidas por parte de las autoridades de tránsito. Me parece bien, Sandy, así que veamos datos ahí en pantalla para que todos juntos podamos hacer el análisis pertinente. Y es que el reglamento de la ley para el fortalecimiento de la seguridad vial obliga al transporte pesado de carga y de pasajeros a implementar reguladores de velocidad. Bueno, si obliga, ya no más prórrogas. Empecemos a implementar esta situación y el que no lo tenga, que no circule. Así de simple. La velocidad máxima permitida para este tipo de vehículos, de conformidad a lo que establece este reglamento, es de 80 kilómetros por hora y aún así vemos la magnitud de los accidentes. Año tras año la disposición ha sido aplazada por la inconformidad de los transportistas que se oponen tajantemente a la instalación física de los aparatos reguladores de velocidad. Además hay que decirlo claramente, ¿no? Porque esto significa un desembolso, pero es un desembolso en seguridad también para ellos, porque cuando un autobús queda así, pierden totalmente su inversión. La disposición está vigente desde el año 2016 y no parece haber una intención de acción de parte de la mayoría de transportistas que ni siquiera han empezado a pensar seriamente en adquirir estos equipos. Totalmente, Julio. Vemos entonces que al final el tema de los accidentes de tránsito se siguen registrando y desde la última vez que lo tratamos acá en análisis, Julio, hablábamos y decíamos, bueno, ojalá que no tengamos que seguir analizando accidentes donde se tengan resultados mortales y lo seguimos haciendo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay también medidas que sean drásticas para evitar situaciones como estas. Vemos que hay otros países que tienen otro tipo de medidas en los cuales no vemos este tipo de escenario, Julio, pero los accidentes donde el transporte público se ve involucrado especialmente, es una constante en nuestro país y no debería de pasar. Aquí voy e insisto en el tema, que se investigue, que se deduzcan responsabilidades, pero sobre todo entonces que se pueda implementar ese laboratorio de accidentología donde se tenga la prueba científica que pueda indicar, bueno, esto ocurrió por la impericia, exactamente, que se puedan tener entonces los elementos que al final puedan sustentar una acusación en contra de una persona. Pero aquí seguimos viendo familias que pierden a seres queridos, familias que se ven complicadas porque a lo mejor la persona que falleció era quien aportaba en la casa. Familias que siguen esperando justicia y que lamentablemente mientras no se tomen decisiones drásticas, esa justicia no va a llegar. Totalmente de acuerdo. La imprudencia, la negligencia y la impericia o la mezcla de 2 o 3 de estas nos tienen así, en esta situación, enlutando a familias. Vamos con otros datos, por favor, que son importantes también para el análisis. Los transportistas sugieren el uso de métodos diferentes a los reguladores de velocidad por parte de las autoridades de tránsito y de transporte para verificar el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, los transportistas proponen que las autoridades de tránsito apliquen los fotovelocímetros para sancionar a quienes infrinjan las disposiciones y que apliquen las multas correspondientes. Recordemos que no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, los accidentes de tránsito son la principal o una de las principales causas de muerte. Es necesario que exista una capacitación de pilotos y un control serio para que exista una aplicación exacta de lo establecido en la ley y en el reglamento de tránsito. Yo pienso que inclusive los problemas
vienen desde la génesis. ¿Por qué? Porque para poder manejar uno de estos transportes tienes que tener licencia tipo A. Para tener licencia tipo A tuviste que haber tenido las otras licencias previamente. Experiencia. La experiencia. Tienes que ser mayor de 25 años y muchas veces estas situaciones se rompen y tú ves a jovencitos manejando sin licencia. Sin licencia, incluso con licencia vencida o simple y sencillamente personas sin conciencia, aunque tengan la licencia. Entonces también deberíamos de someterlos a cada uno de ellos que están a cargo de transportar mercadería y sobre todo personas a exámenes constantes, una vez al año por lo menos, en el conocimiento, primero del reglamento y de la ley de tránsito y en el conocimiento en sí de la pericia que puedan tener. Pero es que, Sandy, es que en Guatemala como todo es corrompible, muchas veces hasta esas licencias son compradas y ya hemos visto varios programas acá mismo de nuestra cadena de expedientes donde se puede ver cómo puedes adquirir cualquier tipo de documento, hasta la licencia que no te corresponde. Totalmente, Julio. Puntos también que son necesarios retomar, ya no ser permisivos. La capacitación de piloto, Julio, estaba incluido dentro de las modificaciones que se hicieron, donde estaba incluido también el tema de los reductores de velocidad. Correcto. En los reductores de velocidad se le sigue dando largas al asunto, no se está teniendo... Exacto, sí. Entonces, mientras más se permitan este tipo de prórrogas, este tipo de largas, al final van a seguir muriendo personas, personas que tienen necesidad de estarse transportando y que no tienen los medios para poderse mover de un punto a otro, porque imagínate, ¿quién teniendo un automóvil, una motocicleta, cualquier medio de transporte, se va a arriesgar a subirse a estas unidades? Entonces, al final creo que las autoridades deben de plantearse muy bien este tema, porque son vidas las que se están perdiendo y no es justo, yo. Estoy de acuerdo, Sandy, muy buena conclusión, así que nosotros ahí se lo dejamos para el análisis y le proponemos algo, una breve pausa comercial para volver en unos instantes. Somos a la medida.